Quiero comentar con vosotros de una manera resumida, escueta, el tema de el libro de Hechos de los apóstoles para luego más adelante concentrarme en la epístola que Pablo escribió a los filipenses. Hago un breve resumen ahora y en devocionales sucesivos comentaré el ministerio de Pablo, comenzando con la epístola a los filipenses. La conversión de Pablo tuvo lugar en el capítulo 9 del libro de Hechos. Fue un acto sobrenatural de Dios salvar a Saulo de Tarso, el fariseo, perseguidor de los cristianos, y luego encomendarlo a la obra entre los gentiles. El libro de Hechos puede dividirse en dos partes. El ministerio de Pedro y otros, que abarca los capítulos 1 al 12 del libro de Hechos, y luego la segunda parte, el ministerio de Pablo y otros, a partir del capítulo 13 y hasta el final del libro de los Hechos. En el capítulo 13 de este libro de Hechos se nos habla de la iglesia que estaba en Antioquía. Antioquía se había convertido en el centro de actividad de los apóstoles y otros discípulos. Y en los tres primeros versículos del capítulo 13, Hechos 13 del 1 al 3, dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Estos eran los hombres destacados en la congregación, profetas y maestros. Y nos mencionan los nombres: Bernabé, Simón, el que llevaba por nombre, se llamaba Níger, que significa negro, de manera que Simón era un negro, posiblemente del África. Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Hago una observación aquí. Fijaos que en esa lista el primer nombre mencionado es Bernabé y el último es Saulo. Era costumbre en aquellos tiempos que en una oración o en una declaración la persona más importante se mencionaba primero y la segunda o igual en importancia se mencionaba último. Por lo tanto, aquí podemos deducir que Bernabé y Saulo eran las dos personas más importantes en ese grupo. Probablemente en ese momento tenían importancia igual. Versículo 2 dice: ministrando estos al Señor. Esa expresión ministrando significa que estos hombres que se mencionan aquí estaban reunidos en un culto de oración, ministrando estos al Señor. Esa expresión significa que estaban reunidos para orar y ayunando
La oración y el ayuno en aquellos tiempos eran realizados juntos. Dijo el Espíritu Santo. ¡Qué tremenda expresión! El Espíritu Santo estaba allí y habló. Dijo el Espíritu Santo. Y los que estaban allí oyeron la voz del Espíritu Santo y la entendieron. ¿Qué dijo el Espíritu Santo? Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Bernabé y Saulo fueron especialmente llamados por el Espíritu Santo, y no solo llamados, sino enviados. Dice el versículo 3, entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. La imposición de manos no era un rito religioso como ocurre en tiempos contemporáneos. No, esto era para hablar de la identificación. Aquellos que estaban reunidos allí se identificaban con Bernabé y Saulo al enviarlos a la obra misionera. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Lo enviaron a la obra misionera. ¿Quién envía la obra misionera? La iglesia local, representada aquí por sus dirigentes, hombres destacados, que imponen las manos sobre estos dos, Saulo y Bernabé, y ellos enviados por el Espíritu Santo y también por la iglesia local van a la obra misionera. Qué bueno sería que hoy se practicase ese mismo principio, que hombres espirituales sean enviados a la obra misionera por la iglesia local, para predicar, para enseñar el Evangelio, para establecer iglesias, para servir a Dios. Ese es el cometido, esa es la ocupación, esa es la tarea, la responsabilidad de la iglesia local. Establecer nuevas congregaciones, enviar a personas a que prediquen el Evangelio y aquellos que se conviertan al Señor, organizarlos en nuevas congregaciones. Quiera Dios que tu congregación, tu iglesia, donde asiste, haga eso, que envíe a hombres de Dios a predicar la palabra de Dios para establecer congregaciones sobre la base del Evangelio de Cristo, de la persona de Cristo, la obra del Espíritu Santo de Dios. Que Dios te bendiga, querido hermano, querida hermana, y que tú participes en una congregación que se dedique a predicar el Evangelio de la gracia de Dios. Que a Dios sea la gloria y la honra, ahora y por siempre. Amén y amén.